Buenas tardes, vamos a comenzar esta sesión. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que son los métodos de inducción de la corriente. Sabemos que la corriente eléctrica puede producir un campo magnético y también el campo magnético puede producir una corriente eléctrica. Entonces, vamos a ver esto de la conversión de la energía que pues hasta la actualidad se sigue utilizando los métodos tradicionales porque son más eficientes. En el caso de la generación de electricidad, por ejemplo, en nuestro país, una muy buena parte es por medio de lo que son las plantas hidroeléctricas. Para ello, bueno, pues vamos a compartirles una diapositivas también para explicar algo acerca de lo que es la conversión de la energía. Entonces, bueno, pues esto obedece también a pues, un principio físico que dice que también pues, la energía no se crea ni se destruye, solo se puede transformar. Y en esto de la inducción magnética, pues sucede lo mismo, o sea, es recíproco. Entonces, la electricidad puede producir campo magnético, es decir, puede producir magnetismo. Ya lo hemos visto con el electroimán. Este produce un campo magnético, el cual, como ya lo hemos estado mencionando, pues es un campo magnético dipolar que tiene un polo norte y un polo sur, y a su vez tiene asociado también un campo magnético, el cual tiene líneas de flujo o se representa por medio de líneas de flujo magnético que salen de un polo y llegan al otro. Entonces, así como con electricidad, como con electricidad se puede producir un campo magnético, el campo magnético también puede producir electricidad. Es decir, podemos convertir campo magnético a electricidad y electricidad a campo magnético. Una manera de, pues, de producir electricidad muy fácilmente, pues es lo que tiene que ver con cruzar un cable conductor frente a un imán. Podemos nosotros hacer las dos cosas. Podemos, por ejemplo, mover el imán o bien mover el cable. Pero bueno, aquí en esta figura también pues digamos que pues una de las formas es moviendo un imán enfrente de un cable conductor, pues este nos va a producir electricidad. Claro que, bueno, pues este es el principio más básico. Sabemos que para que se genere una cantidad considerable de energía eléctrica, se requeriría de más alambres o más cables conductores. En este caso, bueno, pues el ejemplo más simple es desde un solo conductor. Y también la otra forma sería moviendo ahora no el imán sobre el cable, sino también el cable conductor moviéndolo en presencia del campo magnético que produce un imán. Eh, pues sabemos que la idea es que se genere el movimiento, que se cree el movimiento, más bien. Esto nos va a generar un voltaje, el cual se ve reflejado, por ejemplo, en el medidor. Este sería, como digo, el ejemplo más básico de cómo se puede generar electricidad por medio de campo magnético. Y también, bueno, pues sabemos que hay una ley que pues nos dice acerca de esto, la ley de Faraday. Michael Faraday descubrió esta ley y esta establece que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético. O sea, esto se refiere pues a la velocidad con la que cambie, ya sea en este caso que poníamos de ejemplo el alambre conductor o bien
pues el campo magnético producido por el imán. Cualquiera de las dos, pues nos va a producir un voltaje, y la ley lo que nos dice es que pues este es un cambio que obedece a la rapidez con que cambia el flujo magnético. Entonces, para que se genere electricidad es necesario que esté siempre en movimiento, ya sea el campo magnético o el alambre, que como sabemos, bueno, pues se pueden los alambres conductores enrollar en forma de espiras y pues tener así una bobina o inductor en el cual se induce mayor cantidad de energía eléctrica. El experimento que hizo Faraday y cómo descubrió esto, bueno, fue que pues precisamente movió pues lo que era un imán frente, bueno, más que el imán, primero él descubrió que al pasar una corriente, perdón, un cable conductor junto a un imán, pues este generaba electricidad. Entonces, esto fue lo que él experimentó para descubrir esta ley. De allí, pues, parte lo que es el generador elemental. El generador elemental tiene que ver con lo que sería, pues, esta ley. Este generador, pues ya es una máquina eléctrica, y esta va a estar moviendo a lo que vendría siendo la bobina, o lo que vendría siendo ya propiamente el alambre. Bueno, aquí se dice que es una bobina, es el generador elemental, es una bobina que está sumergida dentro de un campo magnético, el cual tiene, pues, obviamente su polo norte y polo sur, y al estar en constante movimiento, pues nos genera un movimiento de cargas, por lo que pues tenemos electricidad. Entonces, eso es el generador elemental. De allí parte de que el movimiento se tiene que hacer dentro del campo magnético. Es lo más usual hasta ahorita. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, entonces vamos a ver esta otra diapositiva. Pues sabemos que tiene que haber un movimiento constante de la bobina en el campo magnético, y para ello pues se requiere o se necesita algo que lo esté moviendo a esas bobinas o a ese alambre, para este caso muy simple, en el cual pues se va a generar también la energía eléctrica. Se requiere pues de un movimiento, eso dice la ley de Faraday, simplemente que obedece a la velocidad o al cambio del flujo magnético que va a cruzar líneas, bueno, en este caso al cable conductor, es donde se va a inducir esa corriente eléctrica. De ahí tenemos también, por ejemplo, lo que es el generador, o lo que se le conoce como dínamo o dinamo. Todos hemos tenido, bueno, no sé, antes se usaba mucho, no digo que todos, pero bueno, muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de conocer este sistema que se le ponía a la bicicleta, que era precisamente el dinamo. Este nos genera electricidad pues a base de pues generar el movimiento a partir del giro, o bueno, el movimiento de la misma rueda de la bicicleta. Al ir rodando, hace contacto con una parte móvil del dinamo, y este genera movimiento. Aquí en esta imagen, pues
estamos viendo que el dinamo genera la energía eléctrica para iluminación. Normalmente eso es para lo que se usaba en una bicicleta, para tener electricidad portátil, puesto que, bueno, pues la bicicleta no tiene o no tenía una fuente de energía como ahora, que se puede poner o tener una pila, la cual se puede recargar, como es en los automóviles. Para el caso de esta dinamo, vemos nosotros, por ejemplo, aquí lo que es pues, el dipolo del imán, que tiene un norte y un sur. Este giraba o gira, todavía se encuentran incluso por ahí en el mercado lo que es el dinamo. Y al estar girando su polaridad, se genera el movimiento. Entonces, decíamos, la electricidad se puede generar si nosotros movemos el cable conductor o bien si movemos también el campo magnético. Para este caso se mueve el campo magnético y la bobina, que va a tener un núcleo, está pues siendo inducida por este campo magnético. Y dependiendo de la velocidad que tuviera por ejemplo, la bicicleta, pues nos generaba una cantidad de luz mayor, o bueno, ya reflejada en la lámpara como una luz grande. Esta se conectaba así directamente, y el principio del dinamo, de funcionamiento del dinamo, es utilizado también en muchos generadores de corriente directa, porque pues este es un generador de corriente directa. Sabemos que pues la gran mayoría de los generadores son de corriente alterna, pero ya lo hemos dicho que si tiene polaridad, pues va a ser de corriente directa, es decir, si tiene marcada la polaridad como positivo y negativo. Y en el caso del dinamo, pues era una corriente directa que pues tenía que ver con la velocidad de giro de la rueda de la bicicleta. Entonces, es un ejemplo de cómo se genera la electricidad por medio de inducción. La inducción, entonces, tiene que ver con el movimiento. Tiene que estar un campo magnético, ya sea fijo o en movimiento, para que se genere la electricidad. Y, bueno, pues tenemos también el generador de 4 polos. ¿Qué hace este generador de 4 polos? Bueno, pues al tener más polos un generador, lo que sucede es que tendría que girar a menos velocidad, bueno, ya que pues la energía que se emplea para mover bueno, pues ya sea el campo magnético o bien el bobinado que esté dentro de un campo, bueno, perdón, de un bobinado, pues se tiene que emplear una fuerza mecánica generalmente. Esta fuerza mecánica pues va a mover ya sea la parte del campo magnético o bien las bobinas o alambres que estén sumergidos dentro del campo magnético. Entonces el generador de 4 polos es un generador que se utiliza muy a menudo y es muy usado sobre todo porque pues tiene que girar a menos revoluciones. Entonces, el generador de corriente alterna se le llama así porque pues obedece también a esta forma que tenemos nosotros aquí, en la cual pues dependiendo aquí del giro, ya sea de la bobina o del campo, pues nos va a ir produciendo la onda senoidal o la onda de corriente alterna. Aquí, por ejemplo, este debe de girar en sentido antihorario, o sea, sentido contrario a como son las manecillas del reloj. Y estas manecillas del reloj, entonces, cuando se desplaza, por ejemplo, esa bobina dentro de un campo, inmersa en un campo magnético, nos va a producir el campo positivo, perdón, el pulso positivo o la corriente positiva. Cuando tenga 45 grados, pues va a estar exactamente en 45 grados también la onda, es decir, va a ir subiendo, conforme va avanzando, va subiendo también la onda a los 45 grados. Y a los 90 grados, pues es 90 grados geométricos. También ya nos generó una onda o un semiciclo de 90 grados. Y así, conforme vaya avanzando, cuando dé la mitad de la circunferencia, los 180 grados geométricos,
pues este nos habrá generado también medio ciclo. Y una vez que este sigue girando, bueno, pues ahora es negativo, hasta que llega al punto donde es más negativo, que serían los 270 grados. Y una vez que completa un ciclo, bueno, pues serían los 360 grados. La bobina inmersa en el campo magnético habría girado ya también, entonces los 360 grados. Y de ese modo, entonces yo tengo 360 grados del ciclo de la corriente alterna. La frecuencia va a tener que ver, entonces, como también lo hemos mencionado, con lo que vendría a ser la velocidad a la que gire, pues, la parte móvil. Como decíamos, casi siempre es la bobina que está inmersa en el campo magnético. Y entonces eso nos va a dar la frecuencia, la velocidad a la que gira, entonces, la parte móvil. Y como sabemos, pues también las plantas hidroeléctricas siempre, pues en este país, una gran parte de la energía eléctrica se genera por medio pues el agua. Se aprovecha el agua o la fuerza del agua para hacer mover unas turbinas o turbinas. Bueno, para este caso tenemos ahí el ejemplo de un generador. Sabemos que en las plantas hidroeléctricas pues se encuentran no solo un generador, sino varios generadores. En ellos se aprovecha pues el movimiento o el flujo del agua para mover la turbina y esta entonces genera el movimiento del que hemos estado hablando. Ahorita se están aprovechando, como sabemos, otro tipo de energías alternativas, que se llaman así, como es la generación de electricidad por medio de celdas solares, que esto va en aumento. La energía eólica, que también es otra fuente de energía, se aprovecha el viento entonces para mover estas turbinas. Y como dice, pues los días pasados tuvimos el problema de la energía eléctrica, o la tuvieron más bien allá para el norte, en la cual pues los generadores se movían, pues algunos se pueden mover incluso con petróleo, con alguna otra fuente de energía. Pues hubo el problema del gas y también pues este se utilizaba para mover precisamente a pues para generar el movimiento mecánico, y este a su vez generaba también la electricidad. Entonces, son varias maneras en las que se puede utilizar o aprovechar la fuerza mecánica que se produce para mover entonces la bobina o las partes móviles inmersas en el campo magnético. Aquí en esta imagen, por ejemplo, vemos que se aprovecha el chorro del agua y entonces se genera el movimiento. Para ello se usan transformadores, los cuales pues elevan o reducen el valor del voltaje que nos llega, por ejemplo, a nuestras casas. El transformador pues es también, o se le conoce así, como una máquina eléctrica, ya que lo que hace es transformar energía, aunque este transforma energía en energía eléctrica también, o sea, no la cambia en otra forma de energía, sigue siendo energía, nada más que lo que hace es aumentarla o reducirla. Y en el caso del generador, pues el generador cambia energía mecánica a energía eléctrica. O lo inverso, también sabemos, el motor hace lo contrario, el motor se energiza con electricidad y esa energía eléctrica pues nos la cambia a energía mecánica. Entonces, decíamos del generador eólico, aquí pues se aprovecha el viento para mover allí una especie de aletas, las cuales pues son las que generan el movimiento dentro del generador, y este ya nos genera pues obviamente la electricidad, que pues ahorita también en los lugares en donde el viento es constante, pues es donde se puede aprovechar, porque si en un lugar el viento solo sopla en algunas estaciones del año, no nos va a servir, no va a generar electricidad todo el tiempo, solamente en temporadas. Y pues, por eso es que o este tipo de energía eólico se utiliza en lugares en donde el viento siempre es constante o es prácticamente, pues digamos que, pues todo el año. Entonces,
Este es el generador eólico, es otra manera de mover las bobinas dentro del campo magnético en un generador. Y también, pues como vemos, pues hay los generadores eléctricos puede ser de gasolina o de diésel. Estos lo que hacen es, pues obviamente tienen un motor que es mecánico, es un motor de combustión. Y este genera o transforma esa energía en energía mecánica, y la energía mecánica también se aprovecha dentro del campo magnético para generar la electricidad. Entonces, hay muchos tipos de generadores, incluso las plantas de emergencia. Hay plantas que generan electricidad, se les considera de emergencias. Esas son de diésel, bueno, pues las que conocemos son de diésel, ya que estas, bueno, cuando se va la energía eléctrica, entran en funcionamiento para suplir solo parcialmente cuando no hay energía eléctrica. Es decir, suple la energía eléctrica cuando hay un apagón o hay algún problema con la energía eléctrica que suministra la compañía, que para nuestro caso, pues es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, como vemos, el movimiento es el que se necesita para generar la energía eléctrica. Y si nos regresamos, bueno, pues vamos a ver que este movimiento, pues tiene que estar constante. Eso nos dice la ley de Faraday, que la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez, o sea, se refiere a la velocidad del flujo magnético, que atraviesa obviamente pues un cable o una bobina. Decíamos, se puede hacer de las dos maneras, ya sea moviendo el cable conductor o moviendo el campo magnético. Y pues para ello se aprovecha siempre bueno, la fuerza que proporciona la naturaleza, por ejemplo, dijimos el agua, el viento y otras, ¿no? Este debe estar pues sumergido dentro del campo magnético para que nos genere la electricidad. Entonces, por aquí lo vamos a dejar en esta parte de la teoría. Vamos a ver alguna demostración, por ejemplo, ahorita en la segunda parte. Pues vamos a ver también algo relacionado con esto de la inducción magnética. Entonces, si hay alguna pregunta, ahorita podemos hacerla acerca de esto, o también igual y ahorita se acerca el fin de semana, vamos a tener lo que es la actividad y el cuestionario. Les recomiendo váyanlo haciendo para que pues lo enviemos a tiempo. Bueno, entonces, conéctense en 5 minutos y regresamos para ver algunas cosas que nos faltan todavía.